Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. El primer remanente que aparece descrito en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es el remanente que quedó del periodo de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 verso 8 leemos: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando leemos en cada una de las 7 cartas que se dice escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al ministerio de la iglesia organizada. En Apocalipsis capítulo 1 verso 20 se nos presenta que las 7 estrellas que se han visto son también los 7 ángeles de las iglesias, y en Daniel capítulo 12 verso 3 que los que enseñan la justicia a la multitud brillan como las estrellas a perpetua eternidad. De esta manera, el mensaje se está dirigiendo a las iglesias organizadas, porque el Señor Jesucristo dejó una iglesia organizada. A la iglesia de Esmirna, el Señor Jesucristo se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. De esta manera, el Señor Jesucristo quiere darle ánimo a la iglesia, que tendrá que pasar por diferentes dificultades, tendrá que afrontar duras persecuciones, pero tiene la promesa del Señor que estará a su lado para cuidarla, para bendecirla, que aunque tenga que padecer persecución y la muerte, Él ha pasado por esa experiencia y puede levantarle de la tumba, así como Él bajó a la tumba y ha resucitado. A la iglesia de Esmirna, el Señor Jesucristo le dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Se repite en cada una de las 7 iglesias que el Señor tiene en cuenta las obras, esas obras producidas en el ser humano a través del Espíritu Santo. Pero se le dice a la iglesia que el Señor tiene muy en cuenta la tribulación por la cual la iglesia está atravesando. Y aunque la iglesia ante los ojos del mundo es pobre en los bienes materiales, delante del Señor es considerada rica, porque tiene las cosas de valor celestial, las cosas que son de grande estima delante del Señor. Y también se le dice que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Podemos encontrar de que la palabra Esmirna significa mirra, una denominación idónea para la iglesia de Dios mientras pasa por el horno de la persecución, y era para él un suave perfume. El periodo de Esmirna comprende entre el año 100 y el año 313 después de Cristo, y podemos leer todo el mensaje a este remanente en Apocalipsis capítulo 2 verso 8 al 10. Esmirna representa el periodo de las horrendas persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, los cuales fueron quemados vivos, decapitados, entregados a fieras en el circo romano. El martirio más famoso de los primeros padres de la iglesia que se nos narra en la historia de los mártires es el de Policarpo, el 12º mártir de Esmirna, quien al rehusarse a reconocer a César como Señor fue colocado sobre una pira para ser quemado. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Se dice que la muerte de un cristiano era semilla para muchas personas, y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a dar por la obra del Señor? ¿Estamos dispuestos aún a dar nuestra vida para sostener esos principios que el Señor nos ha entregado como esa joya preciosa, para defenderlos, para sostenerlos, para enseñarlos al mundo? Y los que sufrían el martirio por su fe
quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. No retrocedían frente al peligro de perder su vida. Estaban dispuestos a darlo todo por el Señor. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. La esperanza de la resurrección, la esperanza de la segunda venida estaba viva en sus corazones. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El fervor aumentaba. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad, y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Fue tal la agresividad del mensaje, fue tal la perseverancia de la iglesia en aquellos tiempos, que aún en la corte de Nerón, uno de los más fieros perseguidores de la iglesia, allí entró el cristianismo. A la iglesia de Esmirna se le da un consejo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Nuevamente el Señor le está presentando a la iglesia que tendrá que padecer dificultades, pero que Él estará a su lado para ayudarlos. La historia nos cuenta que a los primeros cristianos se les señalaba como caníbales, ya que cuando ellos celebraban la Santa Cena, decían que iban a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se creía que hacían grandes orgías en sus ágapes, fiestas en las que se celebraba el amor fraternal. Se les reprochaba por pensar que eran ateos, ya que solo adoraban a un Dios y este era invisible. El Estado no se fiaba de ellos porque no llamaban a César su Señor. Así que la fidelidad de la iglesia era utilizada en su contra. El enemigo quería destruir la iglesia del Señor. Habían escuchado decir que habían predicho el fin del mundo por medio de fuego y se les acusó de ser incendiarios. Nerón le prendió candela a Roma y acusó a los cristianos. Las persecuciones más duras vinieron por parte judía. Tenemos un ejemplo claro en Pablo, pero la Biblia dice que no eran verdaderos judíos. Ellos dicen ser judíos. Muchos cristianos pagaron la fe con su vida. Otros fueron hechos esclavos. Se le da un anuncio también a la iglesia de Esmirna: y tendréis tribulación por 10 días. En medio de la carta que se le da a Esmirna aparece esta profecía. Un día en profecía equivale a un año. Así que 10 años de dura persecución tendría que soportar la iglesia durante este periodo. La historia nos dice que bajo el gobierno de Diocleciano se produjo la más feroz de las persecuciones contra los cristianos desde el año 303 después de Cristo hasta el año 313, exactamente 10 años como lo había profetizado el Señor. Por un edicto en el año 303, el emperador ordenó que las comunidades cristianas sean disueltas, sus iglesias demolidas y los manuscritos bíblicos quemados. Aunque Diocleciano murió en el año 305, las persecuciones continuaron hasta que se firmó el edicto de tolerancia de Milán entre Constantino y Licino. Pero a los fieles también se les anuncia una recompensa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el último momento, pero muchos no fueron fieles hasta el final. De esta manera, la iglesia fiel, representada por Esmirna, cae de la plataforma de la verdad hacia el camino del error y se convierte en una hija de Babilonia. En Conflicto de los Siglos leemos: cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convertidos de pecado
ni sentían la necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Así que cuando ya no hubo persecución, la iglesia se enfrentó a un nuevo peligro, y la prosperidad de este mundo, el honor mundano, fue una trampa del enemigo, ya que muchos de los que ingresaron a la iglesia no estaban realmente convertidos, y el mundo se introdujo en la iglesia, tratando de que la iglesia hiciese concesiones, y de esta manera la apostasía se fue gestando. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Así que cuando la iglesia bajó los principios para permitir que los paganos medio convertidos entraran a pertenecer a la iglesia, cometieron un grave error, y Satanás comenzó a ganar la batalla, logrando incluso que se persiguiera a los fieles. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Conocían las doctrinas, sabían cuáles eran, y así de esta manera fueron los más fieros enemigos de las doctrinas. Podemos resumir los principios de la apostasía de la siguiente manera. 1. Las seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Mientras la iglesia comienza a adoptar las tradiciones y costumbres del mundo, comienza a entrar en una línea de apostasía. Se hicieron concesiones al mundo para buscar la unidad y la paz. No querían más persecuciones y quisieron entonces ahora lograr la paz por medio de ello. El ecumenismo con el mundo, el ecumenismo con los paganos, llevó a la iglesia a la apostasía. Se convirtieron en perseguidores de los fieles y atacaron los puntos esenciales de las doctrinas de Cristo. Estas son las causas de apostasía del primer remanente. Son las cosas en las cuales tenemos que evaluarnos para no seguir ese mal ejemplo y también caer en apostasía. Pero queda siempre un remanente, y a ese remanente está determinado por las palabras al que venciere. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 20 se dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, que es cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Y Tesalonicenses dice: los muertos en Cristo resucitarán primeros, pero los que no resucitan allí van a resucitar en el día del juicio para recibir la paga de sus obras, tal como lo presenta Apocalipsis capítulo 20. Esmirna cae en apostasía, se convierte en una hija de Babilonia, pero sobre esa plataforma de la verdad quedaría un remanente, que será el segundo remanente fiel de la era cristiana, Pérgamo, que lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Así que ahora hubo una lucha para defender la verdad. Hubo una lucha por aquellos que decidían ser fieles. No podían quedarse callados, no podían estar allí sin protestar, pero fueron perseguidos por los que antiguamente eran sus hermanos. Así que se efectuó una separación. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Muchos creen
que si una iglesia ha sido dirigida por Dios en el pasado, será siempre la iglesia de Dios, pero si la iglesia apostata es desechada y los fieles tendrán que tomar decisiones. Y aquí en Esmirna podemos nosotros ver que los fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, toda unión, si ésta rehusaba desechar la falsedad y la idolatría. En otras palabras, si ésta rehusaba hacer reformas. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros en sostener la doctrina, en sostener los principios? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros en dar aún nuestra vida para defender lo que creemos que es verdad? Los fieles que conformaron el remanente de Esmirna entendieron que la separación de la iglesia apóstata era necesaria si querían sostener los principios en alto, y siguieron adelante dando paso al siguiente periodo de tiempo de la era cristiana, que es Pérgamo. Queridos hermanos, el Señor nos invita para que nos sostengamos firmes sobre la plataforma de la verdad, para que no negociemos los principios bajo ninguna circunstancia, para que seamos fieles en todo momento, sea que haya persecución o sea que no la haya. ¿Será que es necesario que la persecución se levante en nuestro medio para que el fervor aumente en la iglesia? El Señor nos ayude para que podamos permanecer fieles hasta el fin. Es mi deseo en el Señor. Amén.